Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en un webinar más. Ahora hacía tiempo que hicimos el último. El de hoy vamos a intentar hablar de todo lo que es salud osteomuscular, es decir, de la salud de los huesos y de la salud de nuestras articulaciones y de los músculos, de los tendones y de los músculos en general. Y al final pondremos un ejemplo de una patología en concreto, de una enfermedad, de una dolencia, que es el esguince de tobillo, y veremos cómo podemos tratar ese esguince de tobillo con alimentación y con productos de DLR del laboratorio. Eh, Vamos a comenzar. ¿Cómo podemos cuidar de nuestros huesos? Hay una serie de consejos fáciles de seguir. Son una correcta nutrición, sabéis que es fundamental para el bienestar de la salud en general. Una correcta nutrición es toda aquella que aporta todos los nutrientes que vamos a necesitar, tanto los nutrientes mayores, por así decirlo, las proteínas, los hidratos de carbono o las grasas, como todo el sistema que ayuda pues a las proteínas, a los hidratos de carbono y a las grasas a funcionar, como son las vitaminas, diferentes vitaminas, los diferentes oligoelementos o minerales, que serían los que apoyan su metabolismo. Por lo tanto, queda claro que una correcta nutrición es esencial para tener un esqueleto fuerte y resistente. Una correcta nutrición no siempre es sencilla. Muchas veces las exigencias em, por parte de determinados sistemas, y por ejemplo en el caso de los huesos, que hay vitaminas implicadas que son muy características, muy propias del sistema esquelético, o los oligoelementos, los minerales, sabéis, por ejemplo, hemos hablado muchas veces del magnesio como quizás el mejor relajante muscular natural que existe. Pues como os digo, determinados elementos, determinados minerales son muy específicos del esqueleto, y por lo tanto a veces la dieta que utilizamos habitualmente para que nuestro sistema digestivo vaya bien, nuestro sistema neurológico funcione correctamente, nuestro sistema respiratorio nos dé respuesta, pues a veces en el caso de los huesos tenemos que suplementarlo, o hemos de llegar a suplementarlo pues con vitamina D o con determinados oligoelementos. Entonces hoy veremos un poco de dónde podemos obtener determinadas vitaminas y determinados minerales dentro de la alimentación, pero revisaremos también determinados productos de LR que nos pueden ayudar en ese sentido. Cada vez más estudios recomiendan repartir nuestras comidas en 5 veces al día. Sí que es verdad que con eso activamos el páncreas hasta 5 veces, es decir, hacemos que secrete insulina de forma más repetida que si comiésemos menos veces, pero la sobrecarga a la hora de absorber esa comida, al estar repartida en 5 veces, ojo, no comer la misma cantidad, lo mismo que comeríamos en 3 veces, pero eh, multiplicado por 5, no, sino comer la misma cantidad que comeríamos en 3 veces, o sea, la cantidad total igual, pero repartirlo en 5 veces al día. Con eso lo que se consigue es que, aunque el páncreas trabaje más veces, lo haga de manera menos sobrecargada. Y parece que cada vez más estudios van en ese sentido, es decir, refuerzan más la presencia de un desayuno a media mañana, o sea, de una comida a media mañana, un tentempié a media mañana, entre la comida, entre el desayuno y la comida, y de una merienda no excesivamente potente, frutos secos, por ejemplo, un puñadito a poder ser, a media tarde, entre la comida y la cena. Algunos alimentos interesantes a nivel o sea, osteomuscular o osteoarticular serían, por ejemplo, el requesón. El requesón sabéis que aporta niacina, riboflavina y ácido fólico, que son vitaminas del grupo B, que están muy implicadas en la función de contracción y relajación a nivel muscular. El arroz integral también aporta, sabéis que por la misma cáscara aporta muchas vitaminas del grupo B y aporta vitamina E, que sabéis que quizás junto a la vitamina C son los máximos antioxidantes que tenemos en el cuerpo, por lo tanto tiene una función reparadora y restauradora de toda la oxidación
esencial, se podría decir siempre entre comillas, pues podríamos hablar perfectamente de un antienvejecimiento natural con la vitamina C o la vitamina E. La colina del huevo, junto a la proteína que estos tienen, pues ayuda también a la regeneración muscular. Recordad, lo habíamos hablado en algún otro webinar, que la colina es un aminoácido, ya os lo diré, es una estructura aminoacídica, o sea, es uno de los ladrillitos aquellos que comentábamos que pueden formar parte de la proteína, que es sustrato o que es una parte esencial, por ejemplo, en un neurotransmisor como la acetilcolina, que recordad que está muy implicada en la memoria, por ejemplo, entre otras muchas funciones. Entonces, el aporte de colina, que el huevo es muy rico en ella, es también fundamental, no solo para el tema osteoarticular, osteomuscular, sino también para funciones como la memoria, por ejemplo, el tránsito digestivo, también es colinérgico, la vía respiratoria también está influida por el tema colinérgico, o sea que la colina del huevo es, yo diría que fundamental. Y la glutamina, que por ejemplo la encontramos en las espinacas, pues permite también aumentar la resistencia muscular. Quizás los dos grandes aportes o suplementos que nos ayudan a nivel muscular, específicamente a nivel muscular, serían por un lado la glutamina, lo veíamos también en algún webinar pasado, y el magnesio, que habíamos comentado que es un potente relajante muscular. Aquí tenéis algunos ejemplos de cómo con la alimentación, con determinados alimentos, introduciendo determinados alimentos en la dieta, conseguimos mantener determinadas funciones. Pero también muchas veces tenemos que recurrir a suplementos, porque como os comentaba antes, la verdad es que toda la función osteomuscular, toda la función esquelética, de sostén, de restauración de ese sistema esquelético y toda la función muscular de contracción y relajación, pensar que el corazón no deja de ser un músculo que está latiendo entre 60 y 100 veces por minuto, o sea que imaginaos la cantidad de veces que late en un día. Y no deja de ser un músculo y esa función hemos de regenerarla, restaurarla y mantenerla de manera eficaz. Por lo tanto, en muchas ocasiones necesitamos un aporte proteico, que por ejemplo en el caso del calostro bebido líquido o en el calostro en cápsulas, el colostrum de LR, nos puede venir muy bien. Siempre, como os digo, como suplemento, lo ideal es conseguir esa proteína o conseguir todos esos minerales, esas vitaminas por vía de los alimentos, de la dieta, por vía dietética, pero en muchas ocasiones, como en este caso, pues un aumento de aporte de proteína puede venir muy bien. Hablábamos, como os decía, del calostro líquido, por ejemplo, que podemos beber, sabéis, 125 mililitros de calostro. Podemos tomar hasta 8 mililitros una vez al día. Los envases son de 125 mililitros y como calostro que es muy rico en proteínas y muy rico en grasa saludable, que es la primera alimentación que tienen los terneritos cuando nacen. Y hemos hablado antes de la vitamina E como antioxidante. Pensad que para la regeneración del colágeno, que es uno es el esqueleto del esqueleto, valga la redundancia, es decir, es la proteína, la estructura proteica que constituye el esqueleto de los huesos, pues para la regeneración de ese colágeno, para la formación de colágeno necesitamos la vitamina C. Con la vitamina E restauramos la oxidación que se produce en cualquier proceso metabólico y además, sabéis que VitaActive contiene gran cantidad de vitaminas del grupo B, todas las que veis aquí, tiamina, riboflavina, vitamina B6, B12, niacina, ácido fólico, ácido pantoténico y la biotina, que sería un cofactor en realidad, que permiten tanto la transmisión nerviosa que hace que el músculo a voluntad propia se contraiga, como el propio funcionamiento del músculo como tal. Por lo tanto, insistimos, una dieta saludable sería la base
pero la ayuda de determinados suplementos nos puede ayudar perfectamente tanto a regenerar el esqueleto como el músculo, como a que funcionen correctamente. ¿Cómo podemos cuidar de nuestros huesos? Os propongo 6 consejos básicos, son muy sencillos, algunos son de sentido común, pero bueno, aquí podemos encontrar también oportunidades para nuestros productos, para los productos de LR. Deberíamos evitar las malas posturas y disminuir el peso corporal. Pensad que el esqueleto y fundamentalmente las articulaciones están aguantando el peso de todo el cuerpo. Es por ello que tanto rodillas, los marcamos aquí, como caderas, como tobillos en menor grado, pero sobre todo rodillas y caderas y columna lumbar son probablemente las que más padecen a lo largo de la vida, las que más sufren el desgaste, la artrosis a lo largo de la vida. Por lo tanto, evitar malas posturas que hagan que el peso no caiga correctamente sobre el eje central y mantener un sobrepeso importante perjudican a los huesos y perjudican en esencia las estructuras donde el esqueleto es más flexible, por así decirlo, que son las articulaciones, que son las que más padecen en estos casos. Una dieta equilibrada y algo de ejercicio físico te ayudarán a perder peso, pero además lo que vamos a conseguir con ello es que la musculatura que hay rodeando esas articulaciones se constituya en un pilar que sostengan adecuadamente toda la estructura ósea, todo el esqueleto, toda la estructura osteoarticular. Es por eso que cuando hay una prótesis, cuando se aplica una prótesis de cadera, cuando hay artrosis de cadera o artrosis de rodillas y se pone una prótesis, lo primero que piden desde el hospital los cirujanos, una vez que le dan el alta al paciente, es una rehabilitación, es que desarrollen esos músculos, los músculos que hay alrededor de estas estructuras, cuádriceps, bíceps femoral, de forma que esa articulación padezca lo menos posible. Es decir, que el peso se reparta entre la estructura que hemos colocado, la prótesis, y los músculos que hay al lado. Las personas más delgadas, pues seguramente padecerán también, más delgadas me refiero también con menor masa muscular. Los huesos, pese a que el peso corporal es menor, los huesos también padecen más por esta razón, porque no están protegidas las estructuras, y lo ideal pues es un esqueleto, un cuerpo, un organismo musculado de manera adecuada y siempre sin sobrepeso. Evitar la comida ultraprocesada sería el segundo de los consejos que os comento. Los podemos detectar fácilmente los alimentos ultraprocesados porque al coger las etiquetas pues van a tener más de 3 ingredientes. Algunos tienen hasta 20 ingredientes. ¿No? Empezáis a leer y ya os empiezan... o sea, aquello que os decían, aceite de girasol, resulta que el aceite de girasol os pone que es un 45% o un 30%, por ejemplo. Y todo lo demás pues son antioxidantes, acidulantes, aditivos de diferente tipo. Bueno, pues estos son los alimentos que deberíamos intentar evitar. Por una razón muy sencilla, porque muchos de los conservantes que se utilizan en estos alimentos son grasas saturadas y sabéis que las grasas saturadas son muy dañinas en todos los tejidos en los que la grasa es fundamental, es decir, a nivel cerebral, a nivel de las paredes de las arterias, se deposita la grasa saturada y la grasa saturada, pensar que es más rígida, es una grasa que es menos flexible. La insaturada, la monoinsaturada o la poliinsaturada es más flexible y sí que se puede adaptar más al paso de la sangre. La saturada es más rígida. Recordad la margarina, por ejemplo, que es grasa saturada pura, que parece plástico, que eso si se enganchase a la pared arterial, pues la sangre por allí le costaría deslizarse, ¿no? Le costaría pasar. Bueno, pues cualquier alimento, cualquier comida ultraprocesada, el problema es fundamentalmente la grasa saturada que se utiliza, la grasa trans, que decimos, que sería la margarina, por ejemplo, y todos los aditivos en exceso. La sal, fundamentalmente, sabéis que predispone a la hipertensión, a la sobrecarga del riñón, por lo tanto deberíamos intentar evitarlos. Además, el problema es que estos ultraprocesados, fundamentalmente por la cantidad de minerales que llevan inadecuados, como os comentaba, quizás el que destaca más es la sal, pero hay algunos otros que en exceso tampoco son saludables,
hacen que el calcio que necesitamos en los huesos no se deposite adecuadamente, sino que se vaya con el riñón a través de la orina y lo perdamos. Por lo tanto, ultraprocesados lo menos posible. Dos consejos más serían: una buena nutrición del sistema musculoesquelético pasa por un aporte adecuado de proteínas, comentado, para la estructura, potasio, magnesio, selenio. Selenio, recordad que también está muy implicado como cofactor en mucha función de síntesis de colágeno, por ejemplo, está implicado. El omega 3, que es nuestro gran antiinflamatorio a nivel, las grasas insaturadas omega 3, los ácidos grasos insaturados omega 3, poliinsaturados, serían la opción más adecuada. Si de grasas estamos hablando, serían el gran antiinflamatorio natural, quizás. La coenzima Q10, que es un antioxidante, es un grupo de enzimas, es un complejo enzimático que funciona de manera antioxidando, es decir, eliminando toda la oxidación en exceso que hay, toda la acidosis que se genera en el metabolismo. Las vitaminas, la A, la C y la E, que serían las más antioxidantes. Las del grupo B hemos comentado que estarían en toda la función muscular, pero también la función neuronal, de transmisión neuronal. Y el calcio y la vitamina, y por ejemplo la vitamina K. ¿Sabéis que la vitamina K está muy implicada en la coagulación? Los anticoagulantes, el conocido síndrome, actuaría sobre la vitamina K, pero además se sabe desde hace unos años que la vitamina K también tiene, la K2 en concreto, tiene una función fundamental a la hora de depositar calcio, de ayudar al calcio a depositarse en los huesos, de forma que una carencia de vitamina K del subtipo 2 podría o sea, podría ayudar a que se generase una osteoporosis, un menor depósito de calcio a nivel de los huesos. Por lo tanto, una buena nutrición, una alimentación completa que considere todos estos nutrientes sería fundamental. Y si no tenemos algunos de ellos, pues siempre nos convendría recurrir a los suplementos alimenticios. ¿Cómo podemos cuidar también de nuestros huesos? El cuarto consejo sería combatir la inflamación de las articulaciones con la vitamina con la vitamina E, perdón, antioxidante, y con los ácidos grasos omega 3, que sabéis que vienen del pescado azul, fundamentalmente del pescado azul. Son los ácidos grasos más saludables, por así decirlo, y más potentes, porque luego lo podemos obtener también de los frutos secos, de las nueces, por ejemplo. Podemos obtener también ácidos grasos omega 3, pero no tienen la misma potencia que tienen los ácidos grasos que proceden del pescado azul. En cualquier caso, siempre es recomendable, siempre es mejor comernos un puñado de frutos secos por la tarde que no comer, por ejemplo, bollería o unos croissants o un donut. Y decíamos que si a nivel de la alimentación no nos aseguramos determinado aporte de oligoelementos, pues siempre podemos recurrir a los suplementos. En ese sentido tenemos el ProBalance, que sabéis que es un compendio de oligoelementos, por ejemplo, el potasio, magnesio, calcio, sodio, cobre, cromo, molibdeno y otros oligoelementos. Con ellos lo que vais a obtener, aparte del aporte de los oligoelementos, de los minerales que están más frecuentemente en los alimentos, como pueden ser el potasio, el calcio, el sodio, pues vais a obtener determinados oligoelementos como son el cobre, el cromo, el molibdeno, que es más complicado de conseguirlos a nivel de los alimentos. Son alimentos mucho más específicos y por lo que sea no los toleramos, no nos apetecen, pues la verdad es que es más complicado que entren. Entonces es un suplemento que hemos de considerar en todas estas situaciones para la salud osteoarticular y para la función en general. Lo habíamos visto en algunas otras salas, sobre todo para la función del riñón, que es esencial para evitar la acidosis, para tender lo máximo posible a la alcalinización de la dietética, que parece que es la opción más saludable, por encima de la acidosis relativa. Por lo tanto, nuestra recomendación es que tengáis ProBalance como suplemento y que podamos utilizarlo en determinadas temporadas, en determinados momentos del año.
Tenemos el super omega, que sabéis que sería el aporte de omega 3, de ácidos grasos omega 3. La mejor opción, sin duda, es el pescado azul, pero si no fuera así, simplemente con las 3 cápsulas al día de super omega que nos recomienda la posología, que hay en el prospecto bueno, el prospecto en la referencia del producto, conseguimos estas cantidades de eicosapentanoico, de ácido eicosapentanoico, y esta cantidad de docosahexanoico, de DHA, que son las cantidades que nos pasamos de la dosis diaria recomendada. Es decir, que si no nos gusta el pescado, pues una buena opción es tener super omega. De todas formas, pensad una cosa, que si queremos conseguirlo a partir de pescado, tenemos que comer bastante pescado. Es decir, no solo un día a la semana, sino 3, 4 veces a la semana. Aquí también nos pueden ayudar, evidentemente, las nueces que os comentaba antes. Nuestro quinto consejo para ganar elasticidad pues sería gimnasia de tipo estiramiento, yoga, microgimnasia, estiramientos suaves que ayudan a nivel articular. Pensad que el depósito de calcio, eso también lo habíamos comentado en alguna ocasión previa, el depósito de calcio en los huesos depende mucho de la presión a la que esté sometida ese hueso o esa articulación. De forma que sabéis que, por ejemplo, los astronautas, por más que aporten calcio con la dieta, por más que aporten mucho calcio con la dieta, como no están sometidos a la gravedad, pues el depósito de calcio es inferior al que tendrían en la Tierra o en la Luna, por ejemplo, o en cualquier situación en la que hubiese gravedad. A menor gravedad, menos presión sobre las articulaciones y por lo tanto también hay menos depósito de calcio y menos reestructuración del hueso. El hueso se reestructura, conforme se va envejeciendo, el cuerpo va eliminando el tejido dañado, el tejido envejecido, y lo va regenerando en hueso nuevo. Para eso necesitamos que esos huesos estén sometidos a presión. Y aquí el ejercicio físico es fundamental. Los estiramientos, por ejemplo, pues son fundamentales. El magnesio, que lo encontramos, por ejemplo, en las pipas de girasol, en las espinacas, en las legumbres, en las nueces, por ejemplo, el magnesio es el principal elemento, oligoelemento relacionado sobre todo con la relajación muscular, después de la contracción muscular, la consiguiente regeneración para volver a contraer el músculo. Por lo tanto, el magnesio no puede faltar en nuestra dieta. Al potasio le pasa un poco lo mismo, no tiene la misma relevancia quizás que el magnesio en ese sentido. El potasio está más implicado quizás en otro tipo, en la neurotransmisión, en la función neuronal, por ejemplo, en la función renal está mucho más implicado. Pero a nivel muscular, pese a que tiene un papel protagonista, el magnesio quizás tiene más relevancia en ese sentido. Pensa que potasio es raro que tengamos carencia en nosotros de potasio con los alimentos. Tiene que ser, por ejemplo, en situaciones en las que sudamos muchísimo o así, pues podemos perder más potasio. O si el riñón no realiza bien su función y por lo que se retiene más sodio de la cuenta, que serían situaciones que predisponen a la hipertensión. Pero en general, que haya carencia de potasio es raro porque prácticamente está en todos los alimentos. Existen determinadas proteínas y el propio azufre, como oligoelemento del pescado y de la carne de las aves, que también son fundamentales a la hora de constituir esas proteínas. Pensad que el músculo no deja de ser una estructura proteica, pero las proteínas, conforme entran en el cuerpo, no se van directamente de la proteína ya formada a formar músculo, sino que sabéis que el cuerpo la deshace, por así decirlo, figuradamente, metafóricamente, en aminoácidos, en pequeñas piezas chiquititas, y a partir de ahí genera, de nuevo, a partir de esos aminoácidos, el cuerpo forma su propio puzzle, su propia estructura proteica, y ahí el azufre es esencial para dos de los aminoácidos que participan en las proteínas. Recordad que los aminoácidos son 20-22, los aminoácidos que constituyen las proteínas del cuerpo. Dos de ellos, solo dos, contienen la metionina y la cisteína, contienen azufre.
Lo que pasa es que es esencial, el aporte de azufre es esencial porque sin ese azufre no podemos tener esos dos aminoácidos, y esos dos aminoácidos están implicados en proteínas muy específicas, muy importantes en la función orgánica general. Por lo tanto, la entrada de azufre es esencial. El calcio lo podemos obtener, sabéis, de los lácteos, de las legumbres, las acelgas y las espinacas. De las espinacas, además, y las acelgas obtenemos también la vitamina K que comentábamos antes, y de las sardinas y los boquerones. Y la vitamina K, que decíamos antes, del aceite de oliva y de las verduras de hoja verde, como decíamos aquí, acelgas y espinacas. Y nuestro sexto consejo sería que para aliviar el dolor, algunos remedios naturales podrían ser el extracto de arpagofito. Arpagofito es una planta, le llaman la garra del diablo. Es una planta de la raíz se extrae un extracto que es antiinflamatorio, que actúa como antiinflamatorio. La ortiga también tiene cierto efecto antiinflamatorio, pero fundamentalmente la ortiga es fundamentalmente más drenante, ayuda al riñón a, em, a adecuar un poco la pérdida de minerales y quedarse con minerales adecuados, que ya nos interesan para la salud de los huesos, y el jengibre, que sería uno de los antioxidantes naturales más potentes que conocemos y más estudiados en ese sentido. Y parece que una investigación clínica reciente indica que las cerezas podrían aliviar el dolor articular y muscular. Probablemente, como estamos hablando de cerezas, pensad que son frutos del bosque, son frutas de pequeño tamaño, muy rojas, por lo tanto están llenas de antioxidantes. Em, y son estos antioxidantes los que actúan un poco como hemos visto con la vitamina C o con la vitamina E, aliviando toda la acidosis, toda la oxidación de los tejidos, y por lo tanto regenerando y revitalizando esos tejidos. Alternativas, por ejemplo, aquí ya estaríamos hablando quizás de otros componentes que no los hemos enumerado dentro de la alimentación, porque no los podemos obtener a partir de la de la alimentación. Con el Active Freedom Cápsulas lo que obtenemos es, aparte de la vitamina E y la vitamina D y el manganeso, obtenemos dos elementos que, como os digo, no los podemos obtener a partir de la alimentación, que son el sulfato de condroitina y el sulfato de glucosamina. Sabéis que tanto la condroitina como la glucosamina, en forma de sulfato, son esenciales, son elementos esenciales en el cartílago articular, de forma que cuando hay una artrosis, parte de lo que se pierde es precisamente ese cartílago, y con el cartílago lo que perdemos es esto, sulfato de condroitina y sulfato de glucosamina. Por lo tanto, un aporte de estos elementos puede hacer que regenere el cartílago. Esto está por ver, pero desde luego siempre es mejor que aportemos estos elementos por si conseguimos una regeneración ni que sea mínima de esa artrosis. Por lo tanto, el Active Freedom, sobre todo en gente con una artrosis importante, sea un elemento muy a tener en cuenta. Pensad que, por ejemplo, hay muchos laboratorios muy conocidos que han activado este producto porque la gente nota bastante alivio, y LR lo tiene formulado pues eso, en una fórmula bastante interesante, que nos puede ayudar bastante a nivel osteoarticular, sobre todo, ya os digo, en procesos de artrosis, sobre todo de degeneración. Tenemos también el Active Freedom bebible. Aquí lo que vamos a añadir, aparte del colágeno, que sabéis que forma la estructura esencial de los huesos, vamos a añadir, como hemos dicho, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina y las vitaminas C y E, que serían antioxidantes, por lo tanto, regeneradoras. Y a todo esto le añadimos todas las bondades del gel de aloe vera. Por lo tanto, em, es un producto inmejorable para todo el tema de la salud osteoarticular. O sea que yo os recomendaría, pues eso, a la hora de promover este producto, pues que lo orientéis sobre todo a este tipo de patología, la patología osteoarticular, la patología artrósica, aquella persona que tiene artrosis, que se queja, que las rodillas le duelen mucho, que es quizás donde el cartílago es más evidente. Pues a todo este tipo de patología le puede venir muy bien, puede estar muy indicado en estos casos.
Y como os comentaba antes, os voy a poner un ejemplo de cómo podemos tratar una patología en concreto del sistema osteoarticular, que es el esguince de tobillo. Os voy a presentar un caso práctico. Sabéis que esto sería el pie, eso sería una entorsis de tobillo. O sea, esto que veis aquí sería una entorsis del tobillo, es decir, tiramos el pie hacia adentro. Y, por decirlo de alguna manera, la planta del pie mira hacia adentro y hacia atrás. Esa sería un poco el mecanismo que genera este problema. Aquí veis la estructura del tobillo, tenemos la tibia, tenemos el peroné, lo veis por aquí detrás, y esas son las bandas que unen peroné con calcáneo. Permitidme un momentito, por favor. Problemas de, disculpadme, problemas del directo, disculpadme. Vale, pues como os iba comentando, tenemos peroné aquí, la tibia se ve por allí detrás, y tenemos los ligamentos que unen peroné, la parte más distal del peroné, son estos aquí, con el calcáneo y con el astrágalo. Sobre todo, lo que suele dañarse, esto es el ligamento lateral externo del tobillo, lo que suele dañarse en este caso es precisamente este ligamento, esta tira que tenemos aquí. Es lo que se suele dañar con el esguince, con el movimiento brusco, es decir, con el giro del pie hacia adentro, se puede dañar las fibras, pueden llegar a romperse. Lo que veis aquí es un esguince completo de tobillo, sería un grado 3, esto es quirúrgico, evidentemente, porque esto no puede regenerar, está completamente rota la tira y esto no lo podemos regenerar de ninguna manera. Cuando la rotura es parcial, que es la inmensa mayoría de los casos, o cuando no hay rotura y simplemente hay una distensión, una pequeña distensión, lo que tenemos es un grado 1, un grado 2. Vale. ¿Cómo lo detectamos? Pues sabemos que la persona hizo un gesto, lo que os comentaba, un gesto brusco, un movimiento de la pierna hacia, no sé si me veis con la cámara, un movimiento del pie hacia adentro, brusco, de forma que esto queda como, o sea, el ligamento queda como distendido. Esto que veis aquí queda como distendido. Pues además de ese gesto, aparecerá dolor. Inicialmente el dolor no es muy intenso, hay como sí, un pinchacito, pero el dolor conforme pasan las horas cada vez es más intenso porque se genera aquí un proceso inflamatorio que intenta regenerar este daño que se ha producido, un enrojecimiento, un hinchazón incluso del tobillo. Eso sería un esguince. Y los grados van, como os comentaba, grado 3, rotura completa del ligamento, y grado 1, grado 2, pues en función del grado de rotura o de distensión del ligamento, pues hablaríamos de grado 1 o grado 2. Esto solo lo podemos saber mediante ecografía, ¿no? Y además, si hay rotura completa del ligamento acompañada o no, generalmente suele haber acompañada de un arrancamiento de una parte del hueso, que es la zona del peroné, o de una parte de la cabeza del quinto, o sea, de la base del quinto metatarsiano, pues eso sería un grado 3. Esos evidentemente, van para botina, para yeso. Lo demás los podemos intentar resolver, pues sobre todo con un vendaje compresivo o con un tenso. Vale. Bueno, pues ¿cómo podemos tratar un esguince de tobillo de manera conservadora, por así decirlo? Esto es un poco lo que habíamos comentado. Tenemos que, a la hora de prevenir, por así decirlo, en fase previa, es decir, a la hora de prevenir el esguince, de tener menos probabilidad de padecer un esguince de tobillo, lo que tendríamos que hacer es reforzar la musculatura que hay en la zona, de manera que sobre todo la articulación fuese más elástica y la musculatura de soporte de ese ligamento, o sea, ese ligamento tuviese menos importancia, por así decirlo, tuviese menos trascendencia. Cuando se gira, tuviese menos relevancia la rotura, o sea, menos predisposición a la rotura del ligamento. Y para ello lo que podemos hacer es aportar una mayor cantidad de proteína, de potasio. Lo encontramos en el plátano, en el aguacate, soja o la patata. Omega 3, fundamentalmente lo que habíamos comentado de los aceites, ya os diré, del pescado azul, atún, salmón, sardinas, entre otras.
caballa, por ejemplo. El magnesio, que lo podemos encontrar en las almendras, pipas de girasol, el pan integral o las legumbres. Un buen aporte de cualquiera de esos componentes hace que la susceptibilidad a padecer un esguince sea menor. Pero imaginemos que ya hemos tenido un esguince. Pues lo primero, reposo y frío local. Vamos a intentar evitar que lleguen todos los mediadores inflamatorios a la zona. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es inmovilizarla en cierta manera y aplicar frío en la zona. Hielo, bolsa de guisantes, una bolsa de maíz, cogida de maíz congelado, cogida de la nevera, lo ponemos alrededor de la zona y enfriamos la zona. Puede ser necesario un vendaje que comprima y limite la movilidad. En cualquier caso, sí que conviene sobre todo inmovilizarlo de alguna manera. Si lo podemos inmovilizar de manera más o menos pasiva, ningún problema. Si es un niño más pequeño, sabemos que la persona no se va a estar quieta, pues aquí sí que tenemos que aplicar pues, algún vendaje que haga que ese tobillo no se pueda mover. En días posteriores, una vez haya bajado la inflamación, sí que podremos aplicar calor, porque con eso lo que vamos a conseguir es que las sustancias que las moléculas, las sustancias que van a ayudar a la regeneración de esa articulación, pues lleguen de manera más saludable a la zona de la inflamación, lleguen de forma más saludable, o sea, que lleguen en mayor cantidad y que tengamos la materia prima necesaria para que se regenere ese ligamento y ese tejido dañado. Si es posible, haremos también reposo con las piernas elevadas, también para evitar, pensar que es una zona que queda por debajo de la zona pélvica, por lo tanto, por simple gravedad, si no movemos esas piernas, si no ayudamos con la bomba, con la bomba que suponen los gemelos, no vamos a conseguir que el líquido que hay ahí en los pies tire hacia arriba y vuelva a la circulación general. Si vamos a tener que estar en reposo, interesa sobre todo piernas en alto. Y además, en muchas ocasiones, sobre todo cuando hemos de poner un yeso, normalmente lo que hacemos es anticoagular a la persona, poner las jeringuillas aquellas de parina para evitar que se forme una trombosis. Y entre los medios naturales que nos pueden ayudar, parece, no queda claro del todo, pero parece que la arcilla roja podría ayudar a desinflamar un poco la zona. No queda claro del todo, pero hay estudios en ese sentido. Y bueno, tenerla en cuenta es otra posibilidad. Y a nivel de productos de LR, pues recordad que inicialmente lo que necesitamos es un efecto frío, por lo tanto, el Aloe Vera MSM Body Gel sería el más adecuado en estos casos. Con esto conseguimos, sobre todo, enfriar la zona y reposar los tejidos, hacer que la inflamación, que todos los mediadores de la inflamación no lleguen a la zona y, por lo tanto, evitar que la inflamación que se genere sea más intensa. Y tenemos después, no el primer día, con el paso de los días, hemos comentado que nos interesaría más un efecto calor y esto lo podemos obtener sobre todo con el aloe vera termoloción. Sabéis, en la composición hay diferentes aceites esenciales, aparte del gel de aloe vera, que siempre nos va a venir bien como regenerador, como base de cualquier producto regenerador. Tenemos aceites esenciales de eucaliptus, que nos pueden venir muy bien, de gaulteria, que es un antiinflamatorio potente. El eucaliptus es el eucalipto azul, que es el más antiinflamatorio. De gaulteria, el mentol, o sea, la menta, el aceite esencial de menta, porque el mentol lo que genera es la sensación esa de frescor que dilata, pero después trae pues un aumento de la llegada de calor de la llegada ya lo diré, los elementos de regeneración del tejido a nivel de la zona dañada. Sabéis que además el aloe vera termoloción va muy bien cuando aparte de un proceso de regeneración hay algo de contractura en la zona, que eso es muy típico, por ejemplo, cuando nos dan un golpe con el coche por detrás, pues inicialmente sí que tenemos una contractura a nivel cervical, inicialmente puede ir bien el frío para evitar la inflamación, pero conforme pasan las horas, pues necesitamos un efecto calor que relaje la musculatura y que además ayude a que lleguen más moléculas, más proteínas que nos ayuden a regenerar el tejido dañado.
Y a la hora de movilizar la zona no hemos de correr, evidentemente no hemos de correr. Esa movilización la hemos de hacer, hemos de ir moviendo la articulación, es decir, distendiendo el ligamento que está dañado lo máximo posible y que sea el dolor, la aparición de dolor la que marque el límite, de manera que tampoco tenemos que mover a partir del movimiento del arco articular. Cuando llegamos a la zona de dolor, tenemos que parar ahí, porque ahí es donde estamos ya distendiendo la zona, las tiras, y si no está regenerado correctamente podemos volver a provocar una rotura. Y el movimiento, evidentemente, debe ser lento, tranquilo y siempre limitado por la aparición de dolor en la zona. Y bueno, a nivel de productos hemos acabado. No sé si queríais comentar alguna cosa, queréis preguntar alguna cosa. Creo que hay una pregunta aquí. Para la fractura. Para fractura lo que hemos, Arame nos comentaba, nos preguntaba qué producto es el mejor para una fractura. Para una fractura lo que nos interesa fundamentalmente es tener toda la estructura asegurada. Es decir, con la fractura lo que tenemos es que rehacer completamente una zona que está dañada del hueso. Por lo tanto, necesitamos colágeno, vamos a tener que aportar proteínas, aminoácidos, el colostrum que hemos comentado antes, o incluso la aloe vera, los geles bebibles de aloe vera nos pueden venir muy bien. Vamos a necesitar vitaminas que nos ayuden a regenerar, sobre todo la vitamina C va a ser esencial porque sabéis que es la principal implicada en la regeneración del colágeno y el colágeno va a ser la base sobre la que se genere el nuevo hueso. Por lo tanto, la vitamina C va a ser esencial. Hemos dicho proteína y vitamina C. Cualquier producto que lleve vitamina C, el Vitactive, por ejemplo, podría ir muy bien. Diferentes minerales, hemos hablado también pues, del magnesio, del calcio. El calcio no puede faltar, el fósforo, el fosfato no puede faltar de ninguna manera, azufre tampoco puede faltar, el molibdeno, como el cromo, que son elementos cofactores en determinadas funciones musculares y óseas, no pueden faltar. Y diría que básicamente esos elementos, porque la grasa está más implicada en otros tejidos, en el hueso lo encontramos menos. Va bien, evidentemente, a la hora de regenerar. Sabéis que a nivel muy molecular, o sea, a nivel celular, las células son fundamentalmente, están rodeadas completamente de grasa, por lo tanto, donde necesitemos células nuevas vamos a necesitar grasa, pero elementos extra, aparte de una alimentación adecuada, los que hemos comentado, vitamina C, eh, proteína, aminoácido, proteína, vitaminas del grupo B, la vitamina D y determinados oligoelementos, el calcio, fosfato, azufre, cobre, molibdeno, en fin, básicamente estos. Carmelo nos comentaba sin intérprete, pero tenemos a Virginia aquí. No sé si la ves, Carmelo. Tenemos a Virginia aquí en la pantallita, al lado de la pantallita en la que me ves a mí. No nos comenta nada más. Vale. No sé si queréis realizar alguna pregunta más que queráis realizar, algo que no haya quedado claro, algún comentario sobre algún producto que hayamos cogido o alguna sugerencia, algo que nos podría venir también bien es alguna sugerencia respecto a algún producto. Si veis, vosotros los conocéis perfectamente los productos y seguramente veréis algún producto que pueda venir bien en este tipo de patología, por la composición que hemos ido comentando. Se me han ocurrido todos estos porque quizás eran los más evidentes, pero no sé si conocéis alguno más que queráis sugerir o compartir con el grupo. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Pues nada, muchísimas gracias, Virginia. Muchísimas gracias. Y nada, nos vemos el mes que viene. Hemos de decidir todavía el tema.
pero nos vemos en un mesecito y a ver qué tema se nos ocurre que podemos tratar. Saludos a todos y estamos en contacto. Nos vemos. Gracias, Virginia.